Muy buenos días, queridos amigos. Con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10:30 en este canal Azteca América les trae su amigo y servidor, Fernando Domínguez. Camacol ha estado durante los últimos meses promoviendo algo que ha convertido al sur de la Florida en la metrópoli que se ha convertido después de muchos años de esfuerzo, con los trabajos del Congreso Hemisférico, con los trabajos y los esfuerzos de los oficiales electos que han hecho el mejor aeropuerto del área, uno de los mejores puertos del mundo y una zona de gran importancia en la importación y la exportación. La importación y la exportación es una actividad que ha convertido al sur de la Florida en una metrópoli, porque atrás de las importaciones y las exportaciones vienen bancos, mecanismos financieros, almacenes, transporte, un montón de actividades que han convertido realmente ese, digamos, como segundo renglón. Sigue siendo el turismo, por la gran cantidad de afluencia de millones de visitantes al año que tenemos, la industria fundamental del sur de la Florida. Pero en segundo lugar está el comercio internacional. Camacol ha estado empujando, como hace 35 años lo está haciendo, el comercio internacional a través de mostrarle a nuestros empresarios las bondades que eso tiene, los mecanismos que hay que hacer, las ventajas que tenemos, la ayuda que disponemos con el Exim Bank de los Estados Unidos, con el Departamento de Comercio Federal, que también nos ayuda, con nuestros amigos de los llamados aduaneros y exportadores. En inglés es algo complicado, en español nosotros le decimos agentes aduanales. Y también pues tenemos una actividad importantísima que es el financiamiento. A esos efectos pues tengo hoy conmigo un invitado de lujo, al presidente de American Capital Financial, Juan Carlos Zurita, que le doy la bienvenida y le doy las más expresivas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Buenos días. Que viene a hablarnos de qué importancia tiene el financiamiento, por qué es importante en la industria esta del comercio internacional el financiamiento. Así que, Juan Carlos, tienes la palabra. Fernando, muchas gracias y gracias por esta invitación. Es un gusto estar compartiendo contigo este programa. Efectivamente, Fernando, y tú lo has mencionado muy bien, el tema de comercio exterior, no solo en el sur de la Florida, en todos los Estados Unidos, entre países de la región, Suramérica y Centroamérica con Estados Unidos, cada vez se vuelve más importante y más significativo para el desarrollo que estamos buscando en nuestros países. Hemos visto y vemos que las exportaciones de Centro y Suramérica hacia Estados Unidos representaron en el 2011 algo así como 150 millones de dólares. Eso quiere decir que es el 25% de todo lo que exportan nuestros países de la región, representa el 25% del total de sus exportaciones. Y una gran cantidad de flujos de estos negocios pasan por el sur de la Florida. Por eso que es muy importante lo que ustedes como Camacol vienen desarrollando, porque abre oportunidades de negocio, ¿no? Están dadas las condiciones, están dadas las circunstancias para que este crecimiento económico se siga manteniendo y siga fortaleciendo. Del 2005 al 2011 el crecimiento de estas exportaciones ha sido un promedio del 4% anual consistentemente, ¿no? Y lo que tú mencionabas también, las fuentes de financiamiento, los recursos para poder solventar y sustentar este crecimiento es algo que es muy importante y es algo en lo que todos los días tenemos que estar trabajando de tal manera que el empresario, el pequeño exportador o el mediano exportador latinoamericano o americano o Estados Unidos encuentre diferentes alternativas de financiamiento. Nosotros en este campo de financiamiento manejamos algunos productos, pero que más allá de hacer una operación en especial para una compañía o para un exportador, esto se trasluce en un servicio que va dando y generando trabajo y crecimiento para Latinoamérica.
Esa es la parte importante. Sí, porque aquí hay una cosa interesante. Muchos estados, en el pasado, pues la gente tenía la tontería de sencillamente empujar las exportaciones nada más. Las exportaciones son importantes, sin duda. Exportar es un elemento importantísimo porque amplía nuestros mercados, le da prestigio a nuestras marcas, busca fuente fresca de divisas, etcétera. Pero es que importar también trae empleo, trabajo. Las importadoras hacen almacenes, tienen que tener transporte, tienen que tener personal que las represente, tienen que tener lugares para distribución. Es decir, que es tan importante es el impacto positivo de las importaciones como las exportaciones en el sentido general del comercio, como fuente que es de trabajo, como fuente que es de importación, desde el punto de vista de taxes, es decir, de impuestos, y de movimiento económico, porque una cosa, usted echa 10 pesos a rodar en la calle y esos 10 pesos van y vienen al banco 5 o 6 veces, claro. Por lo tanto 10 pesos representan 60, 70 de relaciones comerciales, porque esa velocidad de rotación del dinero. Ahora, en el caso de las importaciones, las exportaciones, el dinero original sale de la frontera o viene de otra frontera. Eso significa que hay un financiamiento inicial. ¿Por qué? Porque hay un riesgo cuando uno exporta, si le van a pagar o no. No es lo mismo que exportar que venderle a alguien en el condado de al lado, o en el barrio de al lado, o en la cuadra siguiente, donde uno tiene los mecanismos nacionales. Aquí hay mecanismos que son internacionales. Está la famosa carta de crédito. La carta de crédito es algo que hay que poner el dinero adelantado. ¿De dónde sale ese dinero? Ahí viene toda una serie de complicaciones financieras, que es a lo que tú te dedicas, ¿verdad? Correcto. Has mencionado dos cosas muy importantes. Y antes de llegar al tema de las herramientas y recursos financieros, me gustaría retomar un poco lo que mencionaste del tema de las importaciones, porque efectivamente, ¿no? Esto es una moneda de doble cara. No puede haber exportaciones sin importaciones. Y justamente la razón de esto son todos estos tratados que estamos viendo, ¿no? Tratados de libre comercio o las integraciones que se están dando. Acabamos de ver que justamente se acaba de producir la reunión de los países miembros de la costa del Pacífico en Colombia, en donde las proyecciones son estupendas, muy buenas, ¿no? Y cuando hablamos de importaciones, estamos hablando específicamente o directamente de conveniencia para el público en general, ¿no? Y estamos también llevándonos a lo que se llama, lo que es las ventajas competitivas o comparativas, ¿no? Obviamente, en un país determinado, si puede consumir un producto, pero que siendo importado es más barato o de mejor calidad, el que al final del día, el que sale beneficiado es el público en general, ¿no? Juan Carlos, te propongo continuar esta conversación en el próximo segmento, porque el tiempo, claro, cuando la conversación es interesante, se va corriendo. Así que regresamos enseguida, queridos amigos. No toquen el control remoto, que regreso en unos segundos con la segunda parte de Comentarios Económicos. Buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que a esta hora en este canal les trae su amigo y servidor, Fernando Domínguez. Como ustedes saben, los que estaban viendo el programa, los que llegaron ahora, que estaban cambiando canales y de pronto nos ven ahí, estamos hoy hablando de un tema importantísimo: las importaciones, las exportaciones, el comercio internacional. ¿Cómo se financia? ¿Qué debilidades y qué fortalezas tiene eso? Es una gran fuente de empleo, es una gran fuente de impuestos, de mecanismos de trabajo, pero también es una gran fuente de necesidad de capital, porque importar o exportar requiere un financiamiento, porque el dinero hay que ponerlo adelantado para importar, hay que esperar a que llegue la mercancía. Eso va a traer como consecuencia que tenemos un determinado % de gravamen que tenemos que pagar cuando a uno le prestan dinero. El precio del dinero se llama el interés,
Y en el punto de vista internacional hay cambios, no todos los países son iguales. En el caso del dólar, pues tenemos un problema fácil resuelto, pero cuando estamos hablando de otras monedas que tienen una equivalencia que sube y que baja, que todos los días lo que hay valía $10 y puede valer 11, todo ese problema tengo conmigo hoy, como ustedes saben, a un experto, a alguien que se dedica a bailar en esa cuerda floja financiera, que es mi amigo Juan Carlos Zurita, presidente de American Financial, que está aquí conmigo para hablarnos del tema. Así que adelante, Juan. Fernando, muy bien. Bueno, ahora toquemos el tema de las diferentes herramientas de financiamiento que están a disposición de los pequeños o medianos empresarios. Hay que primero considerar de que esta es una transacción que de entrada arranca muy compleja porque interviene en diferentes países, ¿no? Entonces, como tú muy bien lo mencionas, en muchos casos intervienen diferentes monedas y eso de por sí ya es un riesgo. De por sí eso es un riesgo. Más allá del riesgo de que hay que analizar obviamente lo que es el producto, el mercado, el cliente exportador, el cliente importador, el mercado o mejor dicho, las condiciones legales en el país que recibe la mercadería, las condiciones impositivas también en el país que recibe las mercaderías. En fin, es un juego muy complejo, como tú muy bien lo mencionas, ¿no? Y aquí también vale la pena señalar algo, ¿no? Las circunstancias económicas hoy por hoy, políticas o socio o geopolíticas que se están dando, lo estamos viendo en el mundo, es que cada vez los controles son mayores. Cada vez, por decir algo, los miedos de las autoridades son mayores. No vamos a entrar a analizar eso, pero esa es la realidad en el mundo en que hoy por hoy estamos. Y eso trae un intervencionismo total. Un intervencionismo, un control total. Entonces los bancos se encuentran muy atados de manos en vista de tantos controles, ¿no? Entonces aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde entramos fondos privados de inversión, en donde no es que no se hagan o no se sigan controles, sino que el margen de acción o el campo de acción ya se amplía un poco, ¿no? Y nosotros vamos viendo transacción por transacción, de tal manera que le hacemos un seguimiento a la operación en sí. Más allá de ver el cliente X en Estados Unidos y el otro cliente en Centroamérica o Suramérica, que es importante sí, pero lo que vemos y lo que hacemos es un seguimiento de la transacción en sí. De tal manera que esa misma transacción y esa misma operación se vuelve o se convierte en colateral de la operación. Porque ese es el problema para el pequeño exportador o mediano exportador latinoamericano que necesita recursos, pero no tiene los activos, que es lo que exige el banco de entrada. Porque el banco de entrada lo primero que hizo que quiere es X, pero ponme tanto de garantía, que tiene que ser un activo real o en fin. En cambio nosotros vemos que estas operaciones... Perdóname, el famoso cuento que el banco le presta el dinero que no le hace falta. Así es, o al que tiene. El banco le presta el dinero al que tiene dinero. Ese es el negocio del banco en realidad. Y no es culpa del banco en sí. Ya son los controles que existen, ¿no? Es que, y aprovecho la oportunidad para conversar un poco para que los televidentes, esto no es un anuncio no pagado de la empresa de Zurita, que es una magnífica persona, sino es un mecanismo que ustedes tienen que comprender. El banco existe porque en el mundo hay gente que le sobra el dinero. La gente que le sobra el dinero lo guarda en el banco. Una vez que lo guarda en el banco, pues el banco empieza a ver la posibilidad de usar el dinero de sus depositantes para invertirlo y sacarle más dinero. Porque si el banco le paga a usted el 2% es porque va a ganar el 4%. De lo contrario, ningún negocio se hace para perder. El banco no puede perder dinero. Por lo tanto, siempre presta un interés superior al que da cuando presta. Hay una pila de mecanismos que se han inventado en la humanidad para resolver ese problema. La tasa de encaje, los mecanismos financieros para evitar. Después del 2008 esto ha sido terrible, lo que han inventado de poder, de que cualquier funcionario de un banco para hacer una operación tenga que pedirle permiso casi que a Jesucristo. Entonces, aquí surge el problema de la boutique de capital.
que es lo que tiene nuestro amigo Zurita. La boutique de capital es un banco con suficientes recursos que no son de colaterales de otros, que no son fondos financieros que están en bancos atados para otras cosas, que son fondos privados que se mueven al origen de algo que se llama la atracción por una tasa de interés que puede ser mejor que la que puede obtener en el mercado de capital. Si yo voy a obtener el 10% guardando mi dinero en el banco y prestándoselo a través de Jaime, voy a obtener el 15%, pues lógicamente lo voy a poner a través de Jaime. ¿Jaime qué hace? Pues Jaime busca esas oportunidades, eso es el mecanismo que usa él. Es decir, busca esas oportunidades para instrumentar las operaciones en beneficio de la gente que no podría hacer eso a través de los bancos normales. ¿Es así o no, Jaime? Correcto, correctísimo, Fernando. En realidad que hay muchos recursos financieros en el mundo. Hay una gran parte de ellas que está o se debe canalizar a través de los bancos. Como tú bien dices, los bancos pagan una tasa de interés por esos recursos y tienen que colocarla. Ahora bien, los bancos tienen que seguir una serie de controles y requisitos que la autoridad monetaria en cada país los impone. En países hay más fuertes y en otros menos fuertes. Entre otras razones, porque está usando el dinero que no es suyo. Exactamente. Está usando, y está bien, está usando el dinero del público, en general, ¿no? ¿Verdad? Y está bien, así debe ser. Pero ¿qué ocurre con los fondos privados de inversión? En primer lugar, es gente que toma un riesgo mayor, es gente que está más preparada para tomar estos riesgos en montos más altos. Y eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que nosotros buscamos de rendimiento para estos inversionistas tienen que tener una buena cobertura también, tienen que tener una seguridad para el inversionista. Y en este caso esa seguridad está dada por la transacción en sí, por la misma transacción de la operación. Es decir, si hay un cliente en Honduras que está exportando cacao o café hacia Estados Unidos, es la misma transacción, la misma mercadería la que respalda y colateraliza esta operación. Eso es algo que los bancos no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer los bancos? Porque simple y sencillamente, si el banco está en Honduras, pierde el control de esa operación. El banco en Honduras puede ir y prestarle a ese exportador en Honduras. No hay ningún problema, obviamente. Pero para prestarle eso de ahí le va a exigir todo lo que sabemos que le exige, ¿no? Entonces, nosotros, al estar acá, en Miami, en el sur de la Florida, en Estados Unidos y de una manera en todos los países de la región, ¿qué es lo que estamos? Es haciéndole, como te decía, el seguimiento a esa operación, a esa transacción, para que sea esa misma operación, esa misma transacción, la que dé seguridad y respaldo a estos tipos de financiamientos. Es decir, que el papel que hace la carta de crédito normalmente, que es la seguridad entre bancos de que la operación va a ser líquida, ustedes lo sustituyen por una operación de ustedes mismos que sigue a los dos, al receptor y al que entrega, por una sola persona, que es la boutique bancaria que tú diriges. Correcto. Y bueno, vamos a dejarlo ahí para seguir a la tercera parte y no se muevan, que seguimos en esta interesantísima conversación con Juan Carlos Zurita en el próximo segmento. Muy buenos días por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera y última parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a esta hora en este canal les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. En el día de hoy hemos tenido una conversación tan fluida, tan interesante, que se nos ha ido el tiempo muy corriendo en nosotros dos segmentos, porque estamos hoy, para los que sintonizan ahora, con el amigo Juan Carlos Zurita, que es el presidente de una boutique capital financiero que se llama American Capital Finance, que se dedica precisamente al financiamiento de esas operaciones de importación y exportación que normalmente muchas veces en el sistema bancario no se pueden ofrecer porque no tiene las garantías o colaterales
de naturaleza formal que los bancos estipulan. Es decir, si usted va a pedirle dinero, $100,000 al banco, usted tiene que tener $100,000 en equivalente en algo para que el banco le preste $100,000. Por ese famoso cuento de que el banco le presta el dinero al que ya lo tiene. Porque usted tiene los $100,000 en propiedades, en otras cosas, que el banco va a poderse cobrar si usted no le paga los $100,000. Ahora, si usted es un exportador o un importador y no tiene esas propiedades, tiene algo que es la promesa, que es la mercancía que usted está vendiendo, y eso es lo que está aquí colateralizando, como dice Juan Carlos, la operación financiera que hace al margen del sistema bancario tradicional en esta boutique. Y esta es interesante conversación porque ustedes, queridos amigos, que son pequeños, que no tienen esa posibilidad, tienen aquí la posibilidad, por supuesto, de tener un financiamiento que de otra manera no tendrían. Y eso es lo que estamos conversando con Juan Carlos. Juan Carlos. Solamente para agregar un punto más de lo que habíamos conversado, Fernando, que también es muy importante en estas operaciones de exportación e importación. Y es que en términos generales y usuales, el exportador de un país asume un riesgo al enviar su mercadería, digamos, un exportador americano de Carolina del Sur o de la Florida que esté enviando a Perú, Colombia, asume un riesgo porque allá está el comprador final y se vuelve un poco difícil el tema de cobranzas y seguimientos, ¿no? Con nuestra participación y nuestro soporte y apoyo a estas exportaciones, digámoslo así, americanas, nosotros aseguramos inclusive y nos dedicamos a la acción de la cobranza de esta mercadería. Es decir, si se facilita el negocio, que el comprador en Latinoamérica necesita 90 días para pagar, nosotros asumimos ese riesgo. De tal manera que al final del día, al final de los 90 días, es nuestra acción, nuestra habilidad de cobranza y nuestros recursos lo que va a hacer que efectivamente se cobre y se realice esa exportación. Previamente a eso nosotros podemos anticipar los fondos al exportador que lo va a necesitar para su capital de operación, ¿no? Y esto funciona en las dos vías, ¿no? Tanto de exportadores como de importadores, ¿no? Entonces, es un soporte, es una estructura completa que no va más allá del soporte financiero. Inclusive llega a un soporte de logística y de administración de estas exportaciones y de estas cobranzas que hay que realizar. Es decir, que mientras que las operaciones normales, y digo normales, son el 90%, el 75%, el 80%, un por ciento mayoritario, se realizan por empresas tradicionales, que siempre tienen sus mecanismos, tienen su sistema financiero, tienen sus bancos que tienen sus garantías, tanto de comprar como de vender. Pero hay un por ciento de las empresas pequeñas que no tienen las garantías, que no tienen la posibilidad de que un banco tradicional los financie, que no tienen la posibilidad siquiera de que el Banco de Importación y Exportación de los Estados Unidos se meta en ese negocio, porque también ellos tratan de cubrir lo que es la gruesa franja de lo tradicional. Y viene entonces el pequeño, el que está fuera del alcance de eso, que no tiene el financiamiento, que no tiene la posibilidad, y ahí es donde radica que la economía es una ciencia o un arte, o las dos cosas, que es fría, cruel, inhumana e insensible, y por eso funciona. Si usted le echa sentimiento, si deja de ser fría, si deja de ser inhumana, no funciona. Y es que surge entonces aquellas personas que tienen el capital suficiente y la habilidad para correr el riesgo porque lo tienen controlado, porque tienen presencia en ambas costas, porque tienen personas que se dedican el día entero a perseguir su interés, que no lo puede hacer un banco. Y entonces son las personas que constituyen el financiamiento que hace American Capital y otras compañías, no solo ellos son los únicos, que pueden hacer esta boutique financiera, este mini banco internacional que se ocupa de darle servicio a los que no tienen la posibilidad de obtener el servicio, aunque por supuesto sus condiciones van a ser un tanto diferenciadas que las de un banco tradicional. Correcto. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Totalmente correcto. Y para acentuar un poco lo que mencionabas, ¿no?, de los pequeños
exportadores o pequeños empresarios, ¿no? Es que es difícil para un pequeño empresario que quiere llegar, digamos que quiere llegar al África, que quiere enviar sus productos de Estados Unidos al África o a Sudamérica. Es difícil porque tienes que hacer toda una investigación, un análisis, en primer lugar. Y en segundo lugar, una vez realizado y enviada la mercadería, después hacer la cobranza tampoco es fácil, ¿no? Entonces, esa seguridad es la que nosotros queremos dar. Queremos convertirnos en ese puente para que el negocio o las metas del negocio de estos exportadores e importadores llegue a feliz término. Se complica mucho más cuando uno es nuevo, cuando el exportador que recién está comenzando y que quiere abrir mercado. El novato. El novato, exactamente. Y tú sabes que cuando se dice, ¿no?, que todo cuesta aprender, ¿no? Claro. Entonces, con estos mecanismos, la idea es que el costo sea lo más analizado posible y lo menos posible. Es decir, que fuera de lo que hace un banco tradicional, ustedes además les sirve de coaching. Así es. Hacen un coaching por la experiencia que ustedes tienen y asumen un riesgo controlado, porque ustedes están detrás del exportador, están detrás del importador, haciendo el ciclo que él no tiene los medios propios para hacer. Que sí las grandes compañías lo tienen, porque las grandes compañías tienen un ciclo para hacer todo eso, pero tienen miles de empleados, tienen miles de gente en todas partes, tienen las compañías transnacionales, tienen gente en todas partes del mundo. Y ese riesgo lo asumen controladamente porque su gente está controlando la operación. El pequeño no tiene esa posibilidad y ustedes hacen el papel ahí un poco de coach del importador, del exportador y coach bancario y financiero para que tampoco haga operaciones que no debe. Así es. Es que nosotros le decimos muchas veces, mira, ese comprador a quien tú le quieres vender y le quieres dar crédito no vale, no le puedes dar crédito. Exactamente. Y hay otros que decimos, no, sí, adelante, Ya con toda seguridad y con toda tranquilidad, vamos adelante. Es el valor del consejo de la práctica. Así es. Bueno, queridos amigos, el tiempo se fue hoy chiflando porque la conversación es interesante. No dejen, ahí tienen ustedes en la pantalla la compañía que dirige nuestro amigo Juan Carlos Zurita, American Capital Financial, para aquellas personas interesadas, aquellas empresas pequeñas, aquellos que necesitan un mecanismo de financiamiento para empezar a meterse en este mundo tan valioso de la economía internacional, pues tienen a Juan Carlos y su equipo, no es solo Juan Carlos, pues un asesoramiento, tienen sin ningún problema la posibilidad de asistirse con ellos, sino a través de Camacol. Ellos son miembros de Camacol y nosotros con todo gusto. Camacol lleva muchos años haciendo esto y lo va a seguir haciendo porque esta es la esencia de por qué hemos llegado a este nivel, por la ayuda, por el empuje que colectivamente todos podemos ofrecer para mejorar nuestro país. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Fernando, por tu presencia, un gusto, por tu tiempo. gracias a ti, encantado. Y a ustedes, queridos amigos, pues el próximo domingo espero traerles un programa tan interesante como este en otro comentario de economía.